Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta, no porque sea complicada, sino porque la respuesta nos asusta. ¿Te conviene ser una buena persona? Y antes de que me digas, claro que sí, la bondad siempre gana, quiero que esperes, porque si de verdad observas el mundo a tu alrededor, si miras con honestidad lo que pasa a la gente buena y lo que pasa a la gente que no lo es tanto, la respuesta empieza a tambalearse. Cuando vemos por primera vez a Genao, es imposible no sentir cierta intimidación. Es un mago de primera clase, uno de los rangos más altos que existen en este mundo. No cualquiera llega ahí. Para ponerlo en perspectiva, son tan pocos los magos de primera clase que su sola presencia en un campo de batalla cambia el resultado. Son los que van donde nadie más va, son los que se enfrentan a lo que nadie más se puede enfrentar. Y Genao lo sabe, lo lleva en su postura y en su silencio, en la manera en que entra a un lugar y lo llena de una frialdad calculada que te hace sentir que todo está bajo control, aunque la casa esté ardiendo. Lo vemos en acción por primera vez en una aldea remota, en medio de una noche que huele a azufre y a cenizas. Un demonio está arrodillado frente a él, suplicando por su vida, y hace lo que hacen muchos en esa situación. Inventa una historia. Por favor, perdóname, tengo un hijo muy pequeño. La mayoría de nosotros, en algún nivel, sentiríamos algo ahí, un instante de duda, un peso en el pecho, pero Genao no. Y lo que dice a continuación define completamente quién es. Cállate, no sabes cuántas veces he escuchado ese cuento. No hay drama, solo los hechos, como si la compasión fuera un lujo que ya no puede permitirse. Y tiene razón, cuando revisa el lugar después de acabar con el demonio, confirma lo que ya sabía. Nunca hubo ningún niño, solo era una mentira diseñada para despertar exactamente ese instante de duda, ese milisegundo de humanidad que ante un demonio puede costarte la vida. Y en medio de esa frialdad, en ese momento de confirmación donde cualquiera diría lo sabía bien hecho, Genao tiene un pensamiento íntimo. Quisiera que sus palabras tuvieran algo de verdad. Y ahí está, detrás de la coraza de hielo, detrás de los años de experiencia y los cientos de mentiras detectadas, hay un hombre que todavía desea, en algún rincón secreto, que el mundo sea diferente, que haya una razón para dudar, que haya algo por lo que valga la pena detenerse. Ese pensamiento lo cambia todo. Genao no es un hombre sin sentimientos, es un hombre que ha aprendido a un costo que todavía no conocemos del todo a enterrarlos muy muy profundo. Y mientras caminamos con él por los siguientes episodios vamos a ir desenterrando esas capas, una por una, hasta llegar al núcleo de algo que va mucho más allá de él. Pero primero, volvamos a ese pueblo. Cuando Genao se retira de la escena, escucha algo entre los escombros, un sonido débil, una respiración, un sobreviviente, y lo reconoce, es el hijo del panadero. Genao es un mago itinerante, un guerrero que vive en el frente de batalla contra demonios, lejos de todo lo que alguna vez conoció como normal, y de repente, entre las ruinas de una aldea destruida, se encuentra con alguien de su infancia, con alguien que representa un tiempo en el que todavía era solo un niño, un tiempo antes de la coraza. Solían jugar juntos. Eso es todo lo que el anime nos dice, pero es suficiente, porque en esas pocas palabras está encapsulada una vida entera que no vimos. Un Genao antes de ser Genao, que tenía amigos, que reía, que tal vez soñaba con algo diferente a enfrentarse a demonios en aldeas remotas. Genao carga al hijo del panadero sobre sus hombros, lo lleva hasta la iglesia donde su compañera Methode está atendiendo a los heridos, y mientras camina, mientras siente el peso de ese cuerpo maltratado sobre su espalda, algo se mueve en él que lleva mucho tiempo quieto, pero el chico muere antes de llegar, muere en su espalda. Y lo que dice Genao después es una de las cosas más devastadoramente humanas que he escuchado en mucho tiempo en un anime, que se siente mal por no volver a probar el pan que ellos preparaban. No permite que el duelo sea grande o dramático, lo reduce, lo envuelve en algo pequeño, en un detalle concreto, como si el tamaño del dolor dependiera de la cantidad de sentimentalismo que le permites. Pero todos sabemos que no se refiere al pan. El pan quiere decir infancia. El pan es todos los años que pasaron sin que volviera. El pan es el amigo que nunca más va a ver. Lo que esta muerte representa para Genao es el recordatorio de que hay una versión de él que quedó enterrada en ese pueblo, bajo
bajo el polvo y las risas de la infancia y que nunca volvió a buscarla. Pero hay algo más, algo que no ocurre en esta noche, sino mucho antes, y que el anime nos muestra en un flashback devastadoramente sencillo: su ex compañero, el mago que fue su pareja antes de Methode. El anime no nos da su nombre directamente, pero nos da algo más valioso: su carácter. Era alegre, era sociable, era el tipo de persona que te hacía sentir como un viejo amigo aunque acabaras de conocerlo, y era, sobre todo, alguien que podía dar la vida por un niño sin pensarlo dos veces, incluso si eso significaba sacrificar el éxito de una misión más grande. Ese hombre está muerto. Murió siendo exactamente lo que era: una buena persona. Murió por salvar a un niño. Murió por negarse a hacer el cálculo frío que Genau hace instintivamente. Ese cálculo que dice una vida a cambio de la de miles. Y Genau vivió. Genau el estratégico. Genau el que no se sacrificaría por nadie. Genau vivió. ¿Puedes imaginar cargar con eso? No la culpa de haber causado la muerte de alguien, sino algo quizás más difícil: la certeza de que el mundo recompensó al que hizo las cosas mal y castigó al que las hizo bien. Ese es el quiebre de Genau. No es un momento, es una ecuación que lleva años sin poder resolver. Por eso Genau parece ser un patán. Por eso no le extendió la mano a Methode cuando se presentaron. Se quedó parado mirándola con esa frialdad calculada mientras ella le tendía la suya con una sonrisa y palabras amables. Fue su mentor serie quien tuvo que ordenarle que la saludara, literalmente ordenárselo. Y es tentador juzgarlo por eso, decir qué maleducado, qué arrogante, pero si entendemos lo que hay detrás, si vemos el flashback completo, la imagen cambia. Genau no le niega la mano a Methode porque le sea indiferente, se la niega porque tiene miedo, porque encariñarse de alguien en su profesión es un lujo que ya le costó demasiado, porque aprendió de la manera más dura posible que los vínculos no son gratis, que cada persona de la que te preocupas es una vulnerabilidad, una grieta en la coraza, un lugar por donde el dolor puede entrar. Así que construyó la coraza perfecta, sin grietas, sin vínculos, sin la posibilidad de repetir lo que ya vivió. El problema con las corazas perfectas es que también te encierran a ti adentro. Y entonces llega el momento más importante de estos 3 episodios, el momento que para mí es el corazón de todo esto. Genau y Methode están solos, y Genau le pregunta de la nada con una seriedad que corta el aire: ¿te consideras una buena persona? Es una pregunta rara viniendo de alguien que proyecta tanta certeza, pero como ya sabemos, Genau no tiene tanta certeza como aparenta. Tiene preguntas, tiene un peso, y lo que nos revela después es que él mismo no sabe si es una buena persona. Más que eso, se llama a sí mismo una mala persona, no porque haya hecho cosas terribles por placer, no porque disfrute hacer daño a nadie, sino porque se compara con su ex compañero, ese hombre luminoso y cálido que murió por ser exactamente eso, y siente que se queda corto. Su ex compañero se habría sacrificado por el niño, Genau no. Su ex compañero habría dado la mano a Methode de inmediato. Genau necesitó una orden. ¿Eso lo hace una mala persona? Aquí quiero que te detengas, porque esto ya no es solo sobre Genau. ¿Cuántas veces has sentido eso tú? ¿Cuántas veces te has comparado con alguien más generoso, más paciente, más empático, y has concluido que algo en ti está roto, que eres demasiado frío, demasiado calculador, que no sientes lo suficiente o no lo suficientemente rápido o no de la manera correcta? Genau lleva ese juicio adentro, y ese juicio es lo que más lo ha deformado con el tiempo. No los demonios, no las batallas, no las muertes, el juicio de sí mismo. Porque mira lo que hace mientras carga con ese juicio. Sigue yendo a los lugares peligrosos, sigue cargando heridos, sigue protegiendo los cuerpos de personas que ya no pueden hacer nada por él. No por amor. Dice que ya no siente tristeza. Dice que ya no sabe bien por qué hace lo que hace. Dice que solo lo hace porque siente que debe. ¿Sabes qué es eso? Eso es una brújula moral funcionando incluso cuando el corazón parece apagado. Eso es, curiosamente, una de las formas más puras de bondad que existen. Pero Genau no puede verlo porque está demasiado ocupado midiendo su bondad con la vara de su
ex compañero. Y mientras tanto, el mundo sigue siendo injusto, porque los demonios de este anime, y esto el show lo hace explícito, son incapaces de comprender por qué los humanos se comportan como se comportan. Revolte, el demonio de 4 brazos que viene a enfrentarlos, lo dice con total practicidad. Los humanos son ilógicos e irracionales. Para él, que alguien se quede a proteger los cuerpos de personas que ya murieron es una estupidez, un error de cálculo, una debilidad. Y tiene razón, si mides el valor de las acciones solo en términos de supervivencia y eficiencia. Pero ese es exactamente el problema. Los demonios no tienen empatía. Pueden dejar morir a sus propias crías por ego. Viven en un mundo donde todo se reduce a poder y ventaja. Y en ese mundo, la bondad es una debilidad. La lealtad a los muertos es un desperdicio. El cuidar de otros es un error estratégico. La pregunta es, ¿en qué mundo queremos vivir nosotros? Cuando Frieren, Fern y Methode quieren ir a buscar lugares estratégicos para atacar a los demonios, Stark decide quedarse con Genau a proteger los cuerpos. Él podría haberse ido con el grupo, podría haber dejado a Genau solo, que era exactamente lo que Genau quería, pero Stark insistió, no con grandes palabras, simplemente se quedó y Genau lo miró y vio algo que no esperaba. Vio a alguien que no lo conocía de nada, que no tenía ninguna obligación con él, que no compartía su historia ni sus cicatrices, y aún así estaba ahí, preocupado, presente, dispuesto. Vio en ese chico casi desconocido el mismo corazón que tenía su ex compañero, y algo en Genau se ablandó, solo un poco, solo lo suficiente para decirle algo que claramente no le dice a muchas personas: eres una buena persona. No he conocido a muchos así. Las buenas personas siempre terminan muriendo. Es casi una advertencia, casi una forma de decir: ten cuidado de ser lo que eres, porque Genau sabe mejor que nadie cuál es el costo de ser una buena persona en un mundo que no siempre lo recompensa. Pero hay algo más en esa frase, algo que Genau quizás no se dio cuenta de que estaba revelando. Para reconocer la bondad de Stark, Genau tuvo que reconocerla también para su ex compañero, y para reconocerla en su ex compañero tuvo que admitir, aunque sea en silencio, que esa bondad vale algo, que importa. Y a pesar de que los mató, a pesar de que parece que el mundo los castiga, hay algo en ellos que el mundo necesita desesperadamente, y eso cambió la ecuación. Porque si Genau cree que las personas buenas son valiosas, si las admira aunque también las llore, entonces ya no puede simplemente concluir que él mismo es una mala persona y seguir adelante. Tiene que hacerse la pregunta más difícil: ¿y si no es que él sea mala persona? ¿Y si solo es una persona diferente, con una forma diferente de manifestar su bondad? Su ex compañero la manifestaba con cuerpo entero, con el corazón en la mano. Genau la manifiesta cargando un muerto en la espalda, aunque no llore, protegiéndola aunque diga que ya no siente tristeza, quedándose cuando nadie se lo pide. La bondad no tiene un solo idioma. Y esto nos lleva al momento final, al cierre de la pelea, al instante donde Genau hace algo que él mismo se había declarado que nunca haría. Cuando la batalla contra Revolte llega a su punto más crítico, cuando las espadas vuelan y el riesgo es máximo, Genau actúa para salvar a alguien vulnerable. Se lanza, se arriesga, hace exactamente lo que dijo que era una estupidez y sobrevive. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que en ese momento Genau eligió ser la persona que creía que no podía ser, sin que nadie se lo ordenara, sin que el cálculo estratégico lo justificara completamente, por algo más profundo que la lógica y más honesto que la máscara. La coraza se agrietó, no se rompió. No creo que Genau sea el tipo de persona que se rompe fácilmente, ni que deba de serlo, pero se agrietó, y por esa grieta empezó a salir algo que llevaba mucho tiempo encerrado adentro. Entonces volvemos a la pregunta con la que empezamos: ¿te conviene ser una buena persona? Y quiero ser honesto contigo, porque me parece que lo menos que te mereces después de haber estado aquí todo este tiempo es una respuesta fácil. La respuesta honesta es no, no siempre, no en el corto plazo. Las personas que no dudan en pisar a otros para subir, suben. En el amor, en el trabajo, en la política, en la guerra, hay una realidad dura que el mundo no siempre quiere admitir. La frialdad tiene ventajas prácticas. El excompañero de Genau murió y el demonio que estaba persiguiendo escapó. Eso pasó, eso es real, pero aquí está lo que el anime también nos muestra, sin decirlo directamente. El ex compañero de Genau vive en Genau, vive en la manera en que Genau carga al hijo del panadero aunque ya sea tarde, vive en la forma en que reconoce a Stark como una buena persona con una mezcla de admiración y dolor que solo puede venir de alguien que sabe exactamente lo que eso cuesta. Vive en el salto final, en el momento en que Genau hace lo que él mismo dijo que nunca haría. Las buenas personas no siempre ganan las batallas, pero transforman a los que se quedan, y eso, con el tiempo, cambia el mundo de maneras
cosas que no siempre podemos medir. Piénsalo así, ¿cuántas de tus decisiones hoy están influenciadas por alguien que ya no está? ¿Cuántas de las cosas que te importan, los valores que defiendes aunque te cuesten, los momentos en que decides no pisar a alguien aunque podrías, cuántas de esas cosas vienen de alguien que fue amable contigo sin ninguna razón estratégica? ¿Un maestro? ¿Un amigo? ¿Un extraño que se quedó cuando no tenía que hacerlo? Las buenas personas siembran en suelo que a veces no parece fértil y los frutos tardan y no siempre los ven ellas, pero crecen. Ahora bien, tampoco quiero romantizar esto hasta el punto de mentirte, porque hay otra lección en Genau que me parecía igual de importante y creo que muchos de nosotros necesitamos escuchar. Ser buena persona no significa sacrificarte constantemente, no significa borrarte, no significa que tu bienestar importa menos que el de todos los demás. Genau cuida de sí mismo, Genau sobrevive, Genau toma decisiones estratégicas y Genau, a pesar de todo eso, en el momento que importa, también salta. No creo que exista la buena persona y la mala persona como categorías fijas, como si nacieras en una o en la otra y ahí te quedaras para siempre. Creo que simplemente somos personas capaces de calcular y de impulsarnos, de cerrarnos y de abrirnos, de protegernos y de arriesgarnos, de endurecer la coraza y dejar que se agriete. Somos todo eso al mismo tiempo, y el trabajo de toda una vida no es elegir cuál de esas cosas ser, sino aprender a cuándo usar cada una. Genau aprendió eso en estos 3 episodios, no completamente, no para siempre, pero dio un paso real, uno que le costó algo, y yo creo que tú también puedes darlo, cualquier cosa que sea el paso que necesites dar hoy, porque si un hombre que lleva décadas construyendo una coraza impenetrable puede agrietarla en el momento correcto, ¿qué te hace pensar que tú no puedes?